Estamos resolviendo el ejercicio de Star Wars, un nuevo episodio, y tenemos acá una solución apenas avanzada. Tenemos definido el primero de los objetos, el más fácil, Arturito, que nos decía que la potencia era una valentía constante de 10 por el porcentaje por la carga de la batería, que estaba por la mitad, le pusimos 50, y un test donde lo probamos. Vamos a correr el test y quedarnos tranquilos de que al menos, aunque sea simple, empezamos bien. Word funciona, ejecuta, el test pasa, está bien armado el proyecto. Siempre está bueno por ahí chequear esto al principio, aunque sea con algo fácil. Así que bueno, el inicio arrancamos bien. Tenemos nuestro primer objeto. Vamos a tratar de ir avanzando a un ritmo ni muy rápido ni muy lento hacia el resto del ejercicio para ver si en una Profe, horita yo tengo un problema con el Git que recién me doy cuenta. Por tema de que debía haber configurado globalmente otro usuario de Git mío que se llama Namu Quimera, que es el que uso para mi canal de YouTube. ¿No pasa nada si hago los commits con ese? no sé. Cuando terminemos el ejercicio lo vemos. Sí, sí, después te pregunto. Eh, Bien, tenemos a Arturito. Yo ahora no abrí la consigna, pero ayúdenme ustedes. Hacia acá la tengo, sí. Hacemos a Han Solo, el siguiente objeto. Me voy a copiar, así lo tengo que ir y volver. Algo que está práctico es, lo pongo como comentario acá. Este, Definimos al objeto Han Solo y acá al ladito me pego como comentario la consigna. Entonces dice, tuvo la mala suerte de ser congelado en carbonita, está congelado y esperamos que pueda hacer... Ay, hay una tecla rápida que esto me lo acomoda solo. No me acuerdo cuál era. Ay, debería saberme la de memoria. Bueno, no importa. Sí, voy a achicar esto así se lee mejor. En caso de estar congelado, acá quería llegar, su potencia es nula. Bien. Podemos ya empezar a hacer ese código, pero a lo mejor leemos un poquito más. Su potencia depende del arma que tenga, ya que siempre tiene un arma. Hay muchas armas, todas aportan determinada energía y está el ejemplo. El ejemplo nos va a servir para el test, pero para escribir la lógica dice que es el doble de la potencia. Su potencia es el doble de la energía de dicha arma. Bien, escribamos eso en el código. Objeto Han Solo, método potencia es igual a la energía del arma, arma.energía dividido 2. ¿Cómo sabemos cuál es su arma? Con un atributo, porque siempre tiene una. No sabemos cuál, porque va cambiando, por eso variable, pero siempre tiene una. Profe, no es energía por dos, la potencia Por del 2, arma. exactamente. Por 2 quise decir. Bien, entonces las armas, ¿cómo las definimos? Y acá sí, vamos, dice que son muchas, diferentes. Hacemos una clase arma. Profe, ¿no hay que poner que si está congelado la potencia en cero? Sí, sí, nos falta eso. Pero voy por el lado del arma primero. De las armas sabemos su energía. Vamos a hacer una clase sencilla, después en todo caso la complicamos. Le hacemos un property, así cada una tiene su energía. Y hasta le damos un valor inicial a la energía del arma, que sea 10 la energía. Entonces el arma arranca con una cualquiera, podemos poner acá new arma y tiene ese arma inicialmente que tiene la energía por defecto. Después si queremos le cambiamos el arma. Es más,
Vamos a ponerle ya un property, así ya le podemos setear después qué arma queremos que tenga. Y veramos lo de que si está congelado. Eso nos lleva a pensar otro atributo. Y que esta potencia en realidad sea eso cuando no está congelado. Porque si está congelado es 0 y si no, sí es esa lógica. Inicialmente está congelado, ¿no? Congelado es true, nos dice la consigna. Está congelado hace poco. Y después si lo descongelan podrá entrar en acción. Bien, ¿dudas de esta parte? Esperaría que no a esta altura de la materia, pero bueno. Acá se está quejando que puse method y es var property. Y acá se queja, el warning es porque es variable y no tengo ningún método que lo modifique, pero bueno, después lo agregamos. Esta primera parte como para repasar cosas anteriores. La consigna nos da idea de que Han Solo sea un objeto solo, como su nombre sugiere, o habrá muchos como él. Cuando Y leen... más adelante pide modelar otras personas como la princesa Leia y todo eso, por ahí podríamos tener una clase persona. ¿Pero va a ser igual Leia a Han Solo? Cuando creamos más personajes, ¿queremos que sean todos como Han en cuanto a que pueden congelarse o no y tener siempre un arma? No, no es un objeto individual. Pero podría ser. Acá la Pero consigna todos parece un tienen poco... potencia, ¿no? En realidad podemos avanzar primero por lo de los planetas, para ver si tiene más sentido eso, pero en algún momento vamos a extender eso y agregar más objetos. Tenemos que decidir si vamos a crear nuevos objetos uno por uno, porque son todos distintos, o si hay posibilidad de que haya varios de la misma característica para instanciarlos a partir de una clase. Pero avancemos más en orden, aunque no lo hagamos completo, modelemos algo de los planetas. Yo tengo una duda, profe, en las clases, cuando hacemos las variables, ¿tenemos que ponerle sí o sí un valor o no es necesario? No es imprescindible. Acá tiene valor Y por después defecto. las variables que no le asignamos ningún valor, después cuando hacemos el new en el test, le agregamos el valor nosotros, ¿no? Sí, en el test, donde sea acá es el new. Acá, si energía no lo ponemos, fíjate que acá va a haber un error en el mismo código. A este arma tendría que decirle que el arma que tiene Han Solo tiene energía 10. Sí, ¿y qué te iba a preguntar? Y lo de herencia, que hay algo que no me quedó claro. Cuando haces el inherit, tenés que mínimo hacer un override. No necesariamente. Por tema de que cuando estaba haciendo el de las naves, yo no sabía si tengo que hacer el override sí o sí con alguno de los atributos o métodos de las naves espaciales. Depende de lo que pida la consigna. Si tenés que Sí, ok. redefinir el método, sí, si no, no. Ahora vamos a hacer un Ok. ejemplo. Más adelante va a aparecer un caso donde va a hacer falta o no redefinirlo, retomamos ahí la respuesta. Pero para no esquivarla, depende. Profesor, y una consulta. En esta clase arma, usted le puso property. ¿Queremos que la persona pueda setear indiscriminadamente la energía del arma? Sí. No nos pide validarlo, así que se pueda, sí. Me parece que la consigna no dice nada al respecto de qué energías son válidas o no, ni verificarlo, ni... Está puesto el foco en otra parte en este ejercicio, me parece. Tenemos Ok. planetas, por ejemplo, que tienen una lógica especial de defenderse, no defenderse. Eh, Veamos acá planetas que nos dice.
determinada población. La invasión es el punto importante, ¿no? Nos dice los defensores, la defienden, Tatooine es un ejemplo, bla, bla. Me copio esa parte de la consigna. Pongo acá como comentario, te puse una invasión, es mayor la intensidad del ataque satisfactoriamente y no pierde población. En cambio, un ataque intenso pierde población y es un valor numérico el porcentaje de invasión. Entonces, ¿qué necesito? Lo primero que pienso en si tengo que presentar una invasión es un método llamado invasión y que recibo por parámetro ese valor numérico que es la intensidad. Bien, ¿qué nombre le pongo? Intensidad. Bien. Es un método de acción, veo, porque le pasan cosas al planeta. Entonces, abro llaves. Bien. Y ahora empiezo a leer la letra chica. Dice, si la suma de potencia de sus defensores, ¿qué necesito? Defensores. Una constante con los defensores de cada planeta. Va, de este planeta, de cualquier planeta. Va a ser una lista, son muchos. Los defensores, acá no lo dice, pero se deduce que puede ser Han Solo, Arturito, ¿no? Los personajes que tenemos van a estar acá, en esa lista. Habrá un método para ir agregando, perdiendo, no sé. Pero en el momento de la invasión tengo que sumarle la potencia de los defensores. ¿Cómo hago eso? Usando colecciones, usando los métodos de colecciones. Quiero sumar el método sum. ¿Qué tengo que sumar? De cada defensor su potencia. Bien, ahí tengo la suma de defensores, la suma de potencia de los defensores. Defensores en plural. Ahí está, me estaba advirtiendo que estaba mal el nombre de la variable. Bien, eso tiene que ser mayor. No, a ver, voy a poner al revés. Si la intensidad del ataque es mayor que la defensa, al revés. Voy por el caso positivo. Ah, no, está contado al revés. Voy a tratar es lo mismo esto, ¿no? Pero voy a tratar de respetar. Claro, si la intensidad es menor no hace nada. Por eso, si es mayor, se defiende y no hace nada. Claro, pero me voy a hacer al revés. Ya que no hay que hacer nada para hacer por el caso positivo, vamos a plantearlo al revés. Cuando la potencia, y acá, bueno, cuando la suma de potencia de los personajes, de los defensores, al revés, una vez más. Cuando la intensidad supera el poder de defensa del planeta, ahí sí hago lo que me dice acá que hay que hacer. Que es perder 10% de su población. Entonces necesito una variable de población que se disminuye. Población por 0.9. Sí, por 0.9. Entonces necesito acá conocer la población y va a ser variable. Y ya está. Eso es la invasión. Y habría que hacer un método que agregue y que quite defensores también, ¿no? Sí, debería hacerlo. No me dice cómo, cuándo, pero sí, un método para agregar. Cuando lo quiera testear voy a tener que hacerlo y agregarle un par de defensores de ejemplo, sí. Pero como son métodos fáciles, eso prefiero no perder tiempo en esa partecita. Lo que sí podría haber hecho acá es esto en un método aparte, ¿no? De hecho yo recién dije, el poder de defensa del planeta. Capaz que acá es más correcto
poder de defensa o defensa, y hacerme acá un método aparte, ¿sí? Y este sí es un método de consulta y devuelve eso de ahí. Y acá sí la llave que recién borré. Esto es un poquito más prolijo. Incluso el perder población puede ser un método también. Self perder población y que la cuenta del 0,9 esté en otro lado. Pero bueno, lo dejamos así. Bien. ¿Qué agregamos con esta parte? Un poco manejo de colecciones. Todavía no llegamos a la herencia. Estamos todavía con colecciones, clases. Y parece funcionar, ¿sí? Tenemos polimorfismo porque a todos los defensores tienen que ser polimórficos, entender potencia. Los dos que tenemos hasta ahora lo son. Han Solo, que con esa lógica, Arturito con la otra. Entonces ahora sí vamos a lo que me pide que haya más personajes. ¿Cómo hago para que haya más personajes? Una primera forma puede ser generalizando esto. Haciendo una clase. Pero vamos a hacer antes un test de esto. No, me lo salteo. Compatibilidad es para plataformas web. Bueno, acá nuevamente hay una filtración de audio, espero que se haya dado cuenta. Seguimos. Perdón, mala mía, estaba revisando algo que me mandaron. Bueno, listo. Podría hacer un test, crear acá, lo hago mal para hacer rápido, pero acá tendría que hacer algo así como crear Tatooine. Entonces, var Tatooine y creo el planeta, agregar defensor y lo agrego a Han Solo, ¿sí? Lo agrego a Arturito y haría el assert de que el planeta recibe la invasión, ¿sí? Pero me lo salteo. Entonces sí llegamos a el momento donde queremos agregar más personajes. Entonces, lo primero que pienso es que los que creo sean igual que Han Solo. Por lo tanto, digo, hay una clase, personaje, guerrero, personaje congelable. Bueno, todos los personajes tienen un arma y se pueden congelar. Este cambio lo que me obligaría, al menos para mantener este test, es que en lugar de agregar a Han Solo no va a existir. Necesitaría agregar un new personaje. ¿Sí? Es decir, le podría llamar Han Solo a la variable, pero ya estaría siendo más genérico. Tengo personajes con armas, punto. ¿Sí? Todos pueden ser congelados, todos tienen la potencia con esa fórmula. Y el test funcionaría y podría crear muchos personajes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si quiero ser un poquito más fiel a lo que dice la consigna? Que haya personajes que tengan diferencias, que por ejemplo aparezca Leia, que tenga algo de distinto. Y ahí es donde puede tener sentido o no la herencia. Podría crear un objeto Leia y darle su lógica, lo que debería cuidar, nuevamente por polimorfismo, que tenga un método potencia, que es el requisito para que pueda defender un planeta. Y que potencia devuelva algo. Y que ese algo sea un número, para que lo pueda sumar, ¿sí? Entonces, lo más trivial que puedo hacer es hacer una Leia con potencia constante y nada más que eso. Podría ser algo un poquito más genérico y decir personaje protagónico. Y que la potencia sea variable. ¿Sí? Entonces ahí agrego la idea de clase. En el test voy a poner fulanito igual new personaje protagónico con tal potencia y lo agrego como defensor.
acá class, perdón. Tengo una clase para todos los personajes protagónicos, por ejemplo Leia. O podría ser algo más interesante aún y decir que los personajes protagónicos heredan de personaje. ¿Sí? Y que la potencia es lo que tienen por el arma que tiene todo personaje y además la potencia propia. Y hacer una suma. Entonces, no es que sea mega difícil de escribir, de hecho agregué 10 caracteres, pero me quedó más interesante el ejercicio usando herencia. Permito que Leia también tenga un arma. Con muy poco esfuerzo, herencia mediante, me permite aprovechar lo que antes tenía. ¿Qué se está quejando acá? Como warning, que debería ponerle el override. O me recomienda dejar claro que estoy sobreescribiendo el método potencia. Y capaz que Leia le tiene más cosas, ¿no? Si me pongo creativo, le agrego un método, no sé, salir, que le modifica la potencia. Le duplica la potencia, ¿sí? Entonces ahí debería irse el warning de que la variable no se modifica, tiene todo más sentido, y en este método no pongo el override. Retomando la pregunta de hoy, ¿tengo que usar override? Depende. Para este método que lo estoy sobreescribiendo, sí. Para este método que es nuevo, no. Porque los personajes comunes no salen. ¿Sí? Los protagónicos sí salen y aumentan la potencia. Entonces, bueno, son formas fáciles de responder con algo de creatividad a la consigna que me sugiere, que me pide crear nuevos personajes. ¿Sí? Dice, agregar otro tipo de armas que puede utilizar Han Solo. Bueno, es parecido. Capaz que en el otro no use herencia, en este sí. Puedo venir acá y hacer... ¿Cómo hago para que haya más armas? Puedo crear otra clase de armas. Puedo crear más iguales, cada una con su propia energía. Puedo crear otra clase de arma. Class, le pongo, no sé... ¿Cómo es que se llaman las pistolitas? Blaster. Bueno, entonces... Sable de luz. ¿Cómo? Los sables de luz, esos. Sí, los sables de luz vienen para los Jedi en la segunda parte. Así que justo ese no quería usar, pero cualquiera. Entonces, ¿qué tienen que tener? Nuevamente un método de energía que devuelva algo. Es más de polimorfismo. ¿Quiero ponerme creativo y usar más herencia? Perfecto. Heredo de arma y sobreescribo el método de energía. O hago 3 subclases de arma. ¿Sí? No me pide tanto la consigna. Pero bueno, podría ir por ahí y aprovechar la herencia para que haya distintas clases de armas. ¿Sí? Estas son armas poderosas, tienen energía 100. Así es... Vamos a, para que tenga sentido la herencia, aprovechemos algo de lo que tiene la superclase. Al menos el atributo, aprovechémoslo para que tenga sentido la subclasificación. A ver, si fuese totalmente distinta, no haría una subclase. Haría class blaster y chau, sin herencia. ¿Por qué herencia? Y al menos un atributo del aprovecho. Sí, ¿qué iban a preguntar? Sí, ¿es correcto pensar que Blaster puede ser un objeto que herede de la clase de arma? También, si hay uno solo, sí. Y Ahora, así si creo la cada distinta personaje arma. tiene su propio blaster con características diferentes, necesita una clase. Así, con lo que hice acá, un objeto alcanzaría. Y cuando muchos personajes tienen blaster, como no hay nada propio de un blaster respecto de otro, esto alcanzaría. Acá empieza con la energía inicial del blaster, debería dársela, que sea 10, entonces después la energía es 100 más que eso.
También puede ser un objeto que no herede. En ese caso no puedo usar la unidad de energía porque no la estaría heredando. Pero en ambos casos puedo hacer un objeto si mi modelo es cuando muchos personajes tienen blaster, esta es la lógica del blaster y es un único blaster. Ahora, si acá tengo un atributo que es el adicional de energía que aumenta, el potenciador, el no sé qué, y acá quiero usar adicional, lo puedo hacer, pero si acá pongo 500, estoy diciendo que todos tienen el blaster con adicional 500. Si quiero que cada personaje tenga un blaster, pero cada uno con un adicional diferente, ahí sí necesito una clase, porque va a haber muchos objetos blaster. Entonces este con 500 o sin nada, y cada vez que hago un new, tengo que decirle cuál es el adicional de ese blaster. ¿Sí? Es nuevamente la diferencia entre un objeto solo o un objeto que creo a partir de una clase. ¿Sí? Si tiene que haber muchos porque son diferentes, uno con más adicional, uno con menos adicional, me conviene una clase. Lo mismo que el mismo razonamiento que hice con Han Solo. Tengo solamente a Han, que tiene esa característica de ser congelado y tener un arma y su potencia ser el doble del arma, de la energía del arma cuando no está congelado. Bueno, lo generalizo y permito que instanciar muchos personajes. Con el blaster pasa lo mismo. ¿Es un único blaster o hay muchos blaster? De eso va a decidir, es lo que me ayuda a definir si los creo uno por uno o lo defino a uno solo y lo uso siempre al mismo. Acá que me permite ser creativa la consigna, cualquier alternativa es válida. Tengo que ser coherente. A ver, ¿dónde está la coherencia? Que si hice class blaster en el test, después tengo que hacer new blaster para tener ahí sí el objeto que quiero darle a Han Solo o a quien sea. Si ya tengo el objeto definido del código, con solo decir blaster, ya es el único objeto blaster que hay. Entonces lo que cambia es que, y es la utilidad del concepto de clase, que tengo que instanciar, hacer el new para cada blaster que necesite cuando quiero probar. ¿Sí? Es más, hasta poder hacerlo no solamente en el test. Si acá el personaje tuviese un blaster en vez de un arma común, también puedo hacer acá, y acá lo que le pasaría sería el adicional. Cada vez que creo un personaje, le doy un nuevo blaster a ese personaje. Podría ser así mi solución. Bueno, avanzamos. No sé si respondí la pregunta o no del todo. Sí, sí, muchas gracias. Sí. Avancemos entonces. Estos dos puntos, al ser así un poco abiertos, podríamos dedicar toda la clase a hacer una jerarquía con 10 subclases de armas y centrar todo ahí el ejercicio, pero avancemos a la parte de los maestros, ¿sí? Que también está interesante. Vamos a leer un poquito, acá sí me detengo porque esto es por ahí más, más complejo. Me dice los maestros Jedi y Sith. Son personajes que pasan por situaciones que les hacen replantear su vida. Se los conoce como maestros. Nos dice que los maestros participan en la defensa de los planetas. ¿Eso qué me está diciendo? Que pueden estar en la lista de defensores y tienen que poder decir qué tan... tienen que poder responder a la potencia para poder resistir una invasión. No lo dice así, pero tengo que darme cuenta, tengo que deducirlo yo, de que el hecho de estar en la defensa implica ese polimorfismo. ¿Sí? Después me dirá cómo calcular esa potencia. Pero sigamos leyendo. Poseen una gran concentración de midichlorianos. Me está sonando de atributo. Cuenta con un sable de luz. Tiene control sobre la fuerza, la cual es tan poderosa como peligrosa y a lo largo de la vida la usa
Esto es un dato de color, claramente, una referencia a la película, no más que eso. Pero acá me dice, estando el lado luminoso, se lo llama Jedi, y su potencia se calcula como la milésima parte, y acá sí me da la cuenta que me interesa codificar. Supongamos que leí hasta acá y quiero hacer la solución. Entonces digo, va a haber muchos maestros, defino una clase, planeta, le pongo un nombre Jedi, Jedi. En mi época se le decía Jedi y era la guerra de las galaxias, pero bueno. Vamos con un método de potencia que es igual a los midichlorianos que tenga por el sable que tenga con energía. A ver, estoy acordando de memoria. Todo eso multiplicado por 10. No, la milésima parte de los midichlorianos, esto sobre 1000, más la energía del sable de luz, no por... todo eso multiplicado por 10. Perfecto. Y necesito como atributo una variable para el sable y una variable para los midichlorianos. ¿Estamos bien hasta ahí? Nos falta Sí, 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 hacer sí. la clase sable, los objetos sables que pueden ver acá. Tal vez la clase arma nos sirve, o la clase blaster, o hacemos una subclase sable que tenga alguna lógica en especial para su energía, pero supongamos que así es suficiente. Bien. Seguimos leyendo y nos dice que están los SID. Cuando leemos lo que dice de los SID, dice la milésima parte de los midichlorianos, la energía del sable de luz, pero multiplicado por un valor que depende del nivel de la fuerza que haya en ese momento en el lado oscuro. Epa, acá hay un cambio. Entonces no me sirve la misma clase, es un comportamiento diferente. Necesito otra clase, porque hay muchos SID y se comportan diferente. Entonces por ahí lo que digo es cierto, tienen un sable, tienen midichlorianos, me copio esto, hago un copy paste y digo sable midichlorianos, y acá es multiplicar por la, ¿cómo es que le llama? La fuerza del lado, no, el nivel de fuerza que haya en el lado oscuro. Bien, entonces, ¿de dónde saco ese valor? Y se lo pregunto a un objeto. Pongo el lado oscuro, el nivel de fuerza. Acá, un objeto, el lado oscuro, abro llaves, método nivel de fuerza, me da la idea de que no es siempre el mismo, de que puede llegar a cambiar, porque es el que haya en ese momento. Entonces hacemos una variable fuerza o nivel de fuerza, bueno, pongo un nombre que considere más feliz. Ahí está. Inicialmente es, no sé, 5, ponele. Está un poco repetida.
Por ahí podríamos hacer una superclass maestro. Bien. Una forma de usar herencia sería hacer acá una clase maestro, poner ahí esta lógica, acá no hacer la multiplicación, dejarlo así. Esa es la potencia común a todos los maestros. Y acá en los SID, al decir que esto herede inherits de maestro, yo no necesito hacer todo esto, y en potencia toda esta parte de acá es lo que hace la superclase. Entonces llamo a super y le multiplico por el nivel de la fuerza y le pongo el override. Y en el caso de los, tengo acá abajo, no, acá arriba, los Jedis también heredan de maestro. También me ahorro de duplicar todo esto y acá hago el super, pero en este caso por 10. Bien, ahí tengo lo mismo que antes, pero mejor hecho, evitando repetir lógica del cálculo de potencia, evitando repetir definiciones de atributos. Bien, pero seguimos leyendo la consigna. Y aparecen los sucesos. Entonces me dice, acá tiene una carga emocional negativa, una carga emocional, en algunos casos es un número que puede ser positivo o negativo. Bueno, hay un poco también de película acá, el corazón se ve, no sé qué, no sé cuánto. Acá hay unos ejemplos de Anakin, del Conde Dooku, Dooku. Intentemos modelarlo. Lo que primero pienso es en que haya muchos sucesos, entonces defino una clase suceso, ¿sí? Y que tenga como atributo la carga emocional. Es más, como se lo iba a preguntar, ya me adelanto y lo hago como property. Y entonces acá empiezo a pensar, cuando un maestro vive un suceso, ¿qué le pasa? ¿Haré el método acá vivir que reciba un suceso? ¿O lo haré en cada subclase? Los Sith lo viven de una forma y los Jedi lo viven de otra. Lo En dejo realidad abstracto acá. hay sucesos que hacen que los Sith se conviertan en Jedi y Sí, viceversa. ahí voy a llegar en un Por ahí. ratito. Ese es el último que quiero mostrar. Un suceso más tranquilo. ¿Qué le hace a un maestro? ¿Le hace lo mismo que a un Jedi, que a un Sith? Acá pondría lo que le pasa. A ver si la consigna me hizo algún ejemplo más interesante. Acá, conseguir un amigo, puede ser un caso particular, participar de una batalla. Hay distintos ejemplos, ¿sí? Capaz que necesito varias clases de sucesos, también porque son diferentes. Una implementación podría ser vivir un suceso. ¿Qué valor me dice? Habla de odio y de esperanza, ¿no? Voy a agregarle acá a la clase maestro una variable más que sea la esperanza que tiene.
inicialmente está en 100, entonces vive un suceso, un maestro, no sé lo que hace, pero cuando lo vive un Jedi, lo que hace su esperanza aumenta según del suceso que está viviendo, su carga emocional. O capaz que esperanza es algo nomás no de todos los maestros, sino de los Jedi. Entonces ponerle que esta variable la ponemos acá en Jedi nomás. Bien. Es la lógica propia de los Jedi. ¿Qué es lo que le pasa a un Sith cuando vive el suceso? Bueno, le pasa otra cosa. Hasta acá podría ser así. Capaz que estoy inventando un poquito. Pero bueno, pero ahora sí finalmente quiero llegar a lo que tal vez no me di cuenta al leer rápido la consigna, a propósito diciendo por el camino más largo. Esto aparentemente funciona bien, cada uno vive el suceso a su manera, tengo la potencia de calcula distinta, pero llego finalmente al punto crítico, que es que lo que me explica la consigna, y que cualquiera que vio la saga sabe que es la esencia de la saga, que es que el Sith se hace Jedi y el Jedi se hace Sith. Algo le pasa, hay algún suceso con carga emocional negativa que lo puede hacer cambiar del lado de la luz. Y ahí aparece el problema, ahí aparece el conflicto. ¿Sí? El conflicto que sufre Anakin en su interior. ¿Cómo lo resolvemos acá nuestro conflicto del modelo que usamos? ¿Cómo hacemos que Anakin, que lo cree como Jedi, que tiene su sable de luz, que tiene 2 millones de midichlorianos, de pronto deje de ser lo que era y pase a ser de otra clase? No podemos hacer eso en objetos. Un número no se transforma en string. Un planeta no se vuelve personaje. Un Jedi no se vuelve de otra clase. Nunca puedo cambiar la clase de un objeto. Es de las cosas que son estáticas, son rígidas. Para eso define una clase, porque el 7 es un número, siempre es un número. No tiene sentido que el 7 pase a comportarse como arma, como planeta, como maestro. Entonces, si yo creé a Anakin de la clase Jedi, no puedo hacer que pase al lado oscuro. Mi modelo no resiste lo que me plantea el problema. Todo lo que hice, o parte de lo que hice, está mal. Digamos, no responde al problema planteado. Yo me imaginaba que eran cosas diferentes y no son cosas diferentes. En su esencia, Anakin sigue siendo Anakin, más allá que esté del lado oscuro o del lado de la luz. Entonces, que tenga una clase maestro es razonable, que tenga esta fórmula es razonable, pero no la clase Jedi. Yo lo que tengo que saber es el maestro de qué lado está. Entonces pongo un atributo var de qué lado está. Entonces, ¿y este lado qué puede ser? Este lado oscuro, y me conviene crear otro objeto que sea el lado luminoso, lado luz. ¿Sí? Entonces, un maestro de pronto empieza del lado luz. Y cuando le pasa algo, lo cambio de lado. Entonces, su comportamiento va a depender de qué lado de la luz está, pero sigue siendo maestro. Cuando iba el suceso que hago acá, voy a hacer algo de este estilo. If suceso, carga emocional, menor, o decía mucha carga negativa, ¿no? Algo así. Menor que -1000. En ese caso, ¿qué le digo? Lado igual lado oscuro. Cambiar de lado termina siendo simplemente cambiar un atributo. No cambiarlo de clase, porque no existe eso. ¿Sí? Simplemente
le cambio, hago una asignación, a una variable le pongo otro valor. ¿Sí? No sé de qué se queja acá. No, estaba chequeando todavía. Perfecto. Entonces, ¿cómo vuelvo atrás y arreglo? La potencia, ¿de qué dependía? ¿No dependía de qué lado estaba? ¿Qué hago? ¿Un if acá? ¿If lado oscuro? ¿Hago una cuenta y si no otra? No está bueno eso para decir de qué lado es. Pidámosle al lado que sea el porcentaje correspondiente. Hagamos esto que tenemos acá. En vez de preguntar al lado oscuro, todo esto lo multiplicamos según de qué lado esté. Hacemos eso por, y acá ponemos lado actual, no lado oscuro, el lado que sea nivel de fuerza. Cuando está el lado oscuro, nivel de fuerza, responde el nivel, y en lado luz lo que debería hacer es que el nivel de fuerza sea siempre 10. Porque los Jedi es esto lo que le aporta un sable de luz. ¿Sí? Y esta clase va a desaparecer. Nadie es en esencia Sid. ¿Sí? Nadie es en esencia un Jedi. Son todos maestros. Entonces, esta lógica acá del Jedi, en realidad, la voy a sacar de acá y voy a decir, a todo maestro le pasa esto. ¿Sí? Lo que dije recién. Entonces acá hago una lógica con la cual todos les pasa esto. Si la carga emocional es menor que 1000, cambia de lado. Si está, suma la esperanza. Todo lo que tiene que hacer va a ser común a todos los Jedi. Y si algo depende de qué lado está, se lo pregunto al lado. Acá lo sumo podría ser la lógica que diga lo siguiente. Lado, vivir suceso, un maestro que sería self. Esto por ahí es una solución por ahí más compleja, pero tranquilamente podría ser. Si lo que le pasa a los maestros depende de qué lado están, si es siempre lo mismo, así está perfecto. Para todos los maestros, independientemente de qué lado de la luz estén, pasa esto. Pero si la lógica depende del lado, como la parte del nivel de fuerza, se la delego al lado. Entonces hago esto. Le digo a la fuerza oscura, hace que el maestro al cual le preguntaste viva este suceso. Y capaz que el vivir suceso lo definimos acá. Vivir suceso que hace esto de acá. Suceso, maestro. Y repetimos ese método con su propia lógica del lado de la luz. ¿Qué hace? ¿Cómo se ven los sucesos cuando el maestro está del lado de la luz? Va al objeto lado luz. Repito, que es la parte más compleja de este ejercicio. Hay características que son cambiantes. Entonces es un atributo. Y le delegamos a ese atributo las cosas que dependen de quién sea. Así como Han Solo le dice a su arma, calculame vos tu energía como sepas, el maestro le dice a su lado, calculame vos qué hago cuando digo los sucesos. Vamos a leer más detenidamente lo que exactamente nos pide la consigna. Dice así. Un maestro empieza como Jedi, esperanzado, con la esperanza 50, pero los sucesos que viven pueden ir disminuyendo su esperanza o en cambio aumentándola. Si como consecuencia de un suceso la esperanza se anulase por completo, su corazón se vería perturbado y su reacción sería pasarse al lado oscuro y convertirse en Sid.
Además, el lado oscuro aumenta su nivel de fuerza en una unidad. Perfecto, esto es lo que le pasa. Esta es la forma de vivir un suceso cuando se está del lado de luz. Entonces, esta lógica es la que debería ser acá. Entonces, ¿cómo es vivir un suceso del lado de la luz? Aumenta la esperanza del maestro. Entonces le digo, no es esta la condición, es que el maestro aumenta esperanza. Después veo cómo aumenta la esperanza. ¿Cuánto aumenta la esperanza? Me dice, necesito un parámetro. No lo dice acá, debería decir que se aumenta con la carga emocional. ¿Sí? Dice aumentándola, la esperanza. Sí, debería decirlo. Le suma el suceso su carga emocional. Si los números se multiplican, no pasa nada. Pero le pasamos que aumente la esperanza. Pero si luego de esto, y lo que sumó es un valor negativo, me dice, si la carga se anulase por completo la esperanza, o sea que le pregunto, if maestro, su esperanza es menor que 0, menor o igual que 0, ahí le digo, maestro, pasa al lado oscuro. O se lo digo de prepo, maestro, lado igual lado oscuro. Maestro, esperanza menor que 0, aumenta esperanza, se queja porque me falta la llave de cierre. Ahí desapareció. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Los métodos de aumentar esperanza que están acá. Esa es la parte fácil. Aumentar esperanza en un número. Hago una cuenta fácil. Esperanza más número. Le agrego acá la variable esperanza. ¿Cómo es el cambiar de lado? Con un property ya lo arreglo. Es cambiar de lado. Y si le pongo que también property a esperanza, ya todo funciona. Aumentar esperanza, esperanza y lado. Ahí sí. La idea que recién conté más difusamente, ahora me queda más concreta. Hice cómo hace el lado de la luz vivir los sucesos a un maestro. Sigo con la consigna. Me dice, estando del lado oscuro, fíjese que acá me tiene un guiño de la consigna y me dice si sos un Cid. Dice, estando del lado oscuro. O sea, me da idea de que es una situación, de que en caso de... ¿sí? Su esperanza ya no se altera, pero si un suceso de muy alta carga emocional, se arrepiente de los actos y vuelve al camino de la luz, convirtiéndose nuevamente en un Jedi. Su esperanza retorna al valor inicial y el lado oscuro disminuye a la mitad el nivel de su fuerza. Me faltó hacerlo del lado oscuro también, que aumenta 1. Pero bueno, acá no se altera la esperanza, o sea que no hace nada, pero solo en el caso de los sucesos de alta carga emocional se dan vuelta. Entonces, ¿cómo modelo eso? Esta es la parte que había hecho. El lado oscuro ¿cómo hace que el maestro viva el suceso? Le preguntamos la carga emocional. Si es mayor que 100, me decía, le decimos ahora al maestro
que se arrepienta y que su lado vuelva a ser lado luz. Y me falta acá, ¿de qué se está quejando? De nada. Perfecto. Me falta el otro efecto, que es alterar el nivel del lado oscuro, ¿no? Eso es un detalle, pero ya que estamos lo hacemos bien. Acá el lado oscuro tiene un nivel. Vamos a hacerle acá método incrementar, que lo que haga es aumenta uno el nivel. Y otro método disminuir, que lo que hace sea bajar a la mitad. Nivel igual nivel dividido. Son dos métodos muy fáciles, pero acá, ¿por qué hacemos estos requerimientos? No porque sea fácil o difícil, sino para que hagan un método para que los haga, ¿sí? Y que sepan dónde llamarlo. Entonces, cuando vive un suceso, cuando el maestro que está del lado de la luz se pasa al lado oscuro, otra cosa que sucede, y acá tengo que agregar ya, después son dos acciones, es el lado oscuro aumentar. No, ¿cómo era? Incrementar. No, lado oscuro incrementar. Y cierro la llave. Ahí está. Y cuando es al revés, del lado oscuro cuando hay un suceso, también abro llaves, porque ahora hay dos expresiones. Le digo al lado oscuro que disminuye. Disminuye. Y cierro las llaves. Lado oscuro. Pues estoy al mismo. Podría hacer acá simplemente self disminuir. Ya estoy del lado oscuro, ¿sí? Y creo que estamos con esto. Recapitulamos. Este método vivir es re importante. Es el que aprovecha el polimorfismo de los lados. Del lado que sea, lo hace vivir a sí mismo el suceso pedido. Entonces, a veces pasa que la complejidad no se resuelve con herencia. Acá había que darse cuenta que la herencia no era la mejor opción. Que hacer dos clases, una para cada el lado en el que estés, no era buena opción. Sí, una única clase y jugar con un atributo de ese maestro. Y después no hay otro concepto acá, hay mensajes con parámetros. Self ya lo vimos, polimorfismo ya lo vimos. Las cuentas son fáciles. Bueno, faltaría acá, por ahí tenemos que subclasificar sucesos para contemplar los que están acá. Estos por ahí son casos, serían, por ahí hay que hacer la cuenta de esta de acá, de la batalla, de cuánta carga emocional da. Bueno, por ahí son subclases o objetos sueltos de sucesos independientes de estos otros. Por ejemplo, conseguir un amigo. ¿Qué podría hacer acá? Class suceso con amigos, que tengan que saber acá cuál es el amigo. Entonces el método carga emocional, en vez de ser variable, que lo sepa, se calcula, como me dice ahí, la potencia de dicho amigo. Igual
amigo.potencia. La batalla, bueno, hago una clase batalla y que le doy una carga emocional dependiendo de la cantidad de bajas que haya. Bueno, ¿qué necesito saber? La cantidad de bajas. Esto es más de polimorfismo, ¿eh? Parece al final como si fuese más herencia, pero en realidad estoy jugando con el polimorfismo. Otra clase donde acá son las bajas, la carga emocional. Ah, pero menos negativo, o sea que es bajas por -1. ¿No? Si quiere 100 bajas es -100 la carga emocional. Y fíjense cómo esto es bastante independiente de lo anterior. Digamos, no me afecta a la herencia, a cómo se viven los sucesos. Esto es una de las clásicas ventajas de por qué modelar con objetos. Porque lo que hago acá, con que le ponga carga emocional, que es un poco el punto de contacto, la interfaz, es lo que los maestros requieren de los sucesos, que cuando el punto de carga emocional me dé un número, no altera en absoluto lo que acá. No tengo que crear un evento, un suceso que sea suceso que hace cambiar al maestro de lado. No, que diga la carga emocional y alcanza con eso. Total, es lo único que necesito de los sucesos para que un maestro los viva. Entonces, hago el de la carrera, hago otros, hago un test con muchos casos y después creo uno de estos que tenga un número grande y haga que cambie de lado para probarlo. ¿Sí? Por ahí podrías de esto sí hacer un test. Y hacer lo siguiente. Test Anakin de hecho acá me pide, a ver si me da pistas para el nombre. Acá está. Siente la impotencia frente a un ser amado que muere o que está a punto de morir. Entonces Anakin en peligro. ¿Cómo se llama la chica de Anakin? Bueno, no me acuerdo. La novia de Anakin se está muriendo. ¿Cómo haríamos este test? ¿Se me escucha todavía?
Bueno, acabo de comprobar que se cortó internet hace un ratito eventualmente, no sé qué parte pudieron ver, qué parte no, pero como esto está siendo grabado, sigo como si estuviesen escuchando en vivo y lo ven grabado, pero al menos redondeamos el ejercicio, ¿sí? Igual nos quedan ya poquitos minutos de clase. Entonces retomo donde dejé. Quería testear que la novia de Anakin se está muriendo, lo cual debería ser un suceso de carga emocional para que lo deja sin esperanza al joven Skywalker y hace que cambie de lado. ¿Cómo planteamos el escenario? Y vamos a definir una variable Anakin a la cual decimos que es un maestro. Un nuevo maestro, le tenemos que decir sus midichlorianos. No sé, 10.000, ponele. ¿Cuál es su sable de luz? No definimos la clase sable. Hagamos que es un arma. De hecho es un arma. Con la energía inicial, no sé, 3 de energía. ¿Y de qué lado arranca? Es importante. Entonces le decimos que inicialmente el lado es el lado de la luz. Eso debería ser suficiente. Pues se está quejando de algo que es... Falta una referencia. Maestro, midichlorianos, arma. ¿Qué nos está faltando? Tenemos la clase arma con energía, está bien. Tenemos los planetas, maestro, lado de luz. Ah, la esperanza. Al lado ya estaba que inicializaba la luz. No hace falta decírselo porque ya tiene valor inicial. Del lado de la luz sí hay que decirle la esperanza con la que arranca. Esperanza igual 50, pongámosle. Igual se está quejando de otra cosa. Maestro. Está bien escrito. Sí, maestro, sable, midichlorianos. Estamos importando el archivo bien. Quitemos eso molesto que estaba ahí. Y hay un problema que no veo cuál es. Sentencia mal formada. Estos son los problemas de llaves, paréntesis, la estructura del test. Bueno, bueno. Vamos a ver si nos damos cuenta después. Vamos a crearle un suceso.
muerte inminente es igual a un suceso con carga emocional. Hagamos uno de los comunes para no complicarla. Tenemos acá la clase donde está suceso, con carga emocional como property. Esto no debería molestar. Suceso. Hagamos carga emocional 60, menos 60. Así cuando lo suman te termina restando y la esperanza pasa a ser negativa. Acá está el problema. New arma. No me da cuenta. Me faltaba el crear el sable. Ya está. Ahora nomás son warning de las variables. Acá vamos a ponerle constante y constante. Perfecto. Y ahora el warning que queda es que no estoy haciendo ningún assert. Pero ahora lo arreglamos. Vamos a hacer que viva el suceso. Anakin, vivir suceso de la muerte inminente. Y lo que debería pasar es que ahora Anakin está del lado oscuro. ¿Cómo testeamos eso? La más fácil es hacer un equals donde ponemos lado oscuro, la respuesta de Anakin lado. A ver si esto es correcto o nos estamos olvidando de algo o hicimos mal los números, podría pasar. Uy, dio un error feo. A ver. Ya está activa. Error de sockets. Vamos a empezar de vuelta. A ver. Se está queriendo conectar, ya sé por qué. Es el problema de conexión porque lo hice como game. Y los games tienen esa calidad del navegador, a veces tira ciertos comandos que requieren conexión. Esto es un buen issue para subir, para que no requiramos tener conexión siempre para correr un game. Yo había creado el repo, el proyecto de Wolo como de game para poder mostrar algo de game, cosa que al final no llegamos a hacer, pero tendría que crear un proyecto nuevo. Bueno, lo hacemos. No se me ocurre una solución más rápida en este momento. Creamos un proyecto nuevo. Vamos a esa carpeta. Hacemos un init común.
tampoco me deja. Ah, está viendo con clase de vuelta. No sé si no lo creó, si falló la parte del repositorio de Git que crea automáticamente y me creó el proyecto igual. Voy a chequear eso, a ver si puedo abrir de todas maneras la carpeta Star Wars 3 y que haya un proyecto Wolock que corra. Este, no, no me deja correrlo. Bueno, no estoy pudiendo hacerlo sin conexión, así que voy a decidir suspender y continuar en otro momento, pero al menos dejamos planteado a ustedes de todas maneras. Vamos a redondear el ejercicio, aunque no lo podamos ejecutar. Vuelvo un paso atrás, vuelvo a Star Wars 2. Tenía planteado el test. Capaz que si me equivoqué en una cuenta puede que no corra tal cual si haya que cambiarlo, pero la estructura del test es esta, ¿no? Definir el suceso, definir el maestro que esté del lado de la luz, ¿sí? Que lo hace por defecto, le doy los valores, vive el suceso y cómo queda del otro lado. Y el otro test que me planteaba la consigna era cuando vuelve, cuando Darth Vader vive algo que lo hace, acá dice el ejemplo, ¿no? Luego de muchos años, en una situación límite en la cual van a matar a su hijo o lo quieren convencer de que lo asesine, tiene una carga emocional muy grande y lo hace arrepentirse, recapacitar y volver, aunque sea por unos instantes, al lado de la luz. Para testear eso, lo que vamos a hacer es armar otro test, ¿sí? En el cual vamos a ponerle por nombre le piden a Vader que mate a Luke. Entonces, matar Luke es un suceso con carga emocional muy alta. Este caso tiene que ser positivo, de 200. ¿Y cómo creamos a Darth Vader? ¿Es otro maestro? ¿Es un maestro? ¿Es el mismo? Hagamos la secuencia en el cual es el mismo del ejercicio del test anterior. Es un Anakin que nació así, con un arma, vivió el suceso de la muerte inminente. Dejémoslo de este suceso. ¿Sí? Entonces, vive el suceso de la muerte inminente. No testeamos acá, nosotros sabemos que funciona.
Después de vivir esto, vive otro suceso. Bueno, pasaron muchas cosas entre medio, acá hay varios episodios, pero en algún momento podemos hacer esto, var o const Vader igual Anakin, es el mismo objeto. Entonces Vader vive el suceso de matar Luke. Y lo que sí testeamos ahora es que ahora el lado de Vader es lado luz. Esa sería la estructura del test, ¿no? Ya testeamos que fue y volvió. Podemos haber arrancado de un Vader directamente que nace como maestro del lado oscuro, pero ya que estamos haciendo la película, testeamos la ida y vuelta. La ida ya la habíamos testeado en realidad, pero bueno, le agregamos ahora que vaya y vuelva. Así que bueno, con eso lo pueda testear, lo voy a testear y espero que sea correcto. Igual a nosotros nos interesa más que nada de un test en su estructura, ¿sí? Si la cuenta le erré un poquito, es lo de menos, ¿sí? O se arregla fácil. Pero es importante plantear el escenario previo, que sucedan las acciones y después testeamos el estado final de los objetos que nos comprueben si cambió de lado. Podríamos también testear acá algo que sería razonable, en los dos en realidad, no solamente que pasó el lado oscuro, sino la otra consecuencia. Vi un efecto que es que el nivel ahora disminuyó. Acá podría testear que del lado oscuro su nivel de la fuerza quedó en 1 menos que lo que estaba originalmente. Puedo poner 4 si me acuerdo que era 5, pero puedo hacer esto en realidad. Más correcto sería una alternativa, decir const nivel igual lado oscuro punto nivel de la fuerza, y acá testear nivel menos 1. Es decir, no me interesa que sea 4, me interesa que sea 1 menos lo que era inicialmente. De acá estoy testeando que realmente pasó lo que tenía que pasar y el nivel disminuyó en 1. Se está muriendo. Podría también al nombre del test agregarle: ante la muerte de su ser querido, Anakin pasa al lado oscuro y el lado oscuro aumenta la fuerza. Era más 1, ahora me acordé. Es más poderoso aún el lado oscuro. Y lo mismo, o va, lo equivalente, a hacer acá. Cuando cambia de lado, el nivel de la fuerza, no sé en cuánto aumentó. Bueno, acá repito esto, sí es cierto. Podría haber hecho algún método aparte, pero ¿cómo testeo que ahora está en la mitad? Bueno, que el nivel subió 1 y disminuyó a la mitad. O en realidad el más 1 no debería testearlo acá. Puedo hacer esto. Esto ya pasó. Después de la muerte inminente, ya el nivel debió haber quedado en más 1. Entonces, de este nivel, luego de que ya pasó al lado oscuro, lo que cambia quedó a la mitad. Si voy testeando, en realidad me focalizo en testear el segundo suceso de Luke. ¿Sí? Todo esto podría estar en un método aparte. De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a ponerle acá un método suceso, o ¿cómo le puedo poner? Anakin se transforma
Anakin Vader. Bueno, Anakin, como hacen Anakin to Vader. Y ponemos ahí esta parte de acá. En realidad esta inicialización, vamos a hacer esto. Estas dos constantes, sacarlas del test y ponerlas a nivel del describe. Y este método es simplemente el suceso, ¿no? Ahí nos quedaría la parte de vivir suceso. Es una sola línea, no haría falta tanto, pero bueno, tenemos los dos sucesos. También definamos acá el matar Luke, también podría estar acá como suceso, digamos, a nivel del describe. Bien, entonces, ¿cómo nos queda la estructura del test con esta última modificación? Pedimos el nivel, en lugar de vivir suceso, llamamos a self a este método acá. Nos quedó muy simple el método, tal vez no hacía falta hacerlo, pero ya que lo hicimos, ahí ve el suceso y hacemos los dos tests, los dos asserts. Anakin cambió de lado y el nivel del lado oscuro aumentó en 1. Entonces, ¿cómo nos queda el segundo test? Ya no hace falta todo esto. Hacemos el Anakin to Vader. Ahora preguntamos el nivel. Vader vive el suceso. Nos falta Vader igual a Anakin. Vive el suceso y ahí tenemos el test. Sí, este método no nos fue tan de utilidad. Vamos a sacarlo. Es una sola línea, no tiene mucha lógica. Ya con las constantes ya resolvimos bastante de lo que estaba repetido de lógica. Ahí que quedar más claro. Anakin vive el suceso. Anakin vive el suceso, se hace Vader, el nivel lo consulto ahora, vive el suceso. Creo que ahí estaría bien. Si hubiera habido más lógica, tal vez sí dejaba ese método, pero me quedó tan simple finalmente que contener acá los sucesos y dejarlos disponibles para cualquier otro METES donde quiera probar qué pasa con otros sucesos es suficiente. Y queda más clara la secuencia de que es que vive un suceso, ahí consulto el nivel y después de suceso testeo lo que me interesa testear. Bueno, eso sería todo. En todo caso después lo pruebo y si hay que hacer un arreglito en las cuentas, lo hacemos. Resumiendo todo este ejercicio, ¿qué cosas nos aporta? Repaso de objetos sueltos, con Arturito, con nuestra primera versión de Han Solo, alguna que otra colección, ¿sí? Acá no hay mucha cuenta para hacer, pero tenemos un zoom en el caso de la defensa. Acá podría habermos hecho buscar el máximo, contar, seleccionar, filtrar, mapear, ordenar, agregarle elementos, quitar elementos. Habría mucho más de colecciones para ver, pero nos fuimos para el lado de la herencia, ¿sí? Y de las clases. Entonces definimos, de Han Solo definimos que haya muchos personajes. En el punto creativo de los personajes nuevos jugamos a
hacer herencia con el personaje protagónico que aprovecha la potencia de todo personaje y hace una cosa adicional. En las armas vimos también algo de herencia que nos podía servir o no y crear muchas armas. Y nos focalizamos finalmente en esto de los maestros, donde parecía que la herencia era útil en una primera leída rápida, pero leyéndolo mejor vimos que no iba por el lado de herencia, que necesitábamos cambiar las características del maestro. Y como no podemos cambiar de clase, como no tiene sentido que un objeto se metamorfosee, se cambie de clase y pase a otra cosa, dijimos, no, en realidad lo que cambia es un atributo. El maestro a veces tiene 1000 midichlorianos, a veces 2000. Han Solo tiene un arma, tiene otra. Bueno, el maestro a veces está del lado de la luz y le pasan cosas y pasa al lado oscuro. Y va y vuelve y así va la trama de este relato que el programa implementa. Entonces, aquellas cosas del maestro que dependen de qué lado de la luz está, se las preguntamos al lado de la luz. Para saber la potencia le preguntamos al lado de la luz por cuánto multiplicar la potencia del sable. Y al vivir al suceso le decimos al suceso, lado, hace vivir al maestro el suceso como vos sepas. ¿Sí? Decimos, lado de la luz, hace que aumente su energía, su esperanza y lo que tenga que hacer. Y del lado oscuro hace que verificás y a ver tiene que volver para el lado de la luz. Es decir, es cada lado quien decide cómo hacer vivir ese suceso al maestro. Y si hubiese un tercer lado, no tenemos que modificar lo que está hecho. Agregamos el lado, no sé, indeciso, que, no sé, vive el suceso de tal manera, o el lado mágico, y lo mezclamos con Harry Potter, y estando en modo mágico, estando del lado mágico, ve las cosas de otra manera y vive los sucesos. Es decir, el polimorfismo de los lados nos permite agregar fácilmente lados y no hace que un objeto tenga que cambiar de clase, lo cual, repito, es imposible, no por un capricho de Wallock, sino porque no tiene sentido que un objeto deje de ser lo que es y sea otra cosa, ¿sí? Así que bueno, eso es todo para este ejercicio. Pero les cuento que probé los test, me dio un error que fue que estaba mal el nombre del método, era vivir, no vivir suceso, pero ahora que arreglé eso, lo cambié, bueno, en los dos test, los vivir, ahora pruebo y los test pasan perfecto. ¿Sí? Así que no estábamos tan equivocados en lo que habíamos planteado, simplemente hacemos esto, ahora después se lo subo, así queda completo. Ven, acá está el método, se llamaba vivir del lado del maestro y el vivir suceso era el auxiliar que cada lado conoce. Esa fue la confusión. Pero listo, con este minuto más de video queda cerrado, más prolijo la resolución.